Hola. Hoy nos metemos de lleno en un mundo que, bueno, mezcla tecnología punta y cuidado humano de una forma muy especial, la física médica. Y lo hacemos a partir de unos textos muy reveladores. Eso es, son 3 artículos de un blog, el de Física Médica, de la CFM, la Sociedad Española de Física Médica. Los escribe Pedro Ruiz Manzano, que es radiofísico en un hospital, y la verdad cuenta su día a día de una forma muy cercana. Y lo que queremos explorar hoy, nuestra misión, digamos, es ver 3 cosas que surgen de lo que cuenta. Por un lado, la velocidad de vértigo con la que cambia la tecnología médica. Que es tremenda. Por otro, el lado humano, ¿no? Cómo es trabajar con esa presión. Y finalmente, cómo se comunica y se gestiona algo tan delicado como el riesgo de la radiación. Y empezamos fuerte porque el primer artículo se titula Annus Horribilis, ya te puedes imaginar. Nos mete de cabeza en un año que fue especialmente duro para él, y vemos cómo choca todo, la tecnología, el curro, la vida personal. Arranca contando algo que marca mucho. La jubilación de una compañera, María Ángeles Rivas, después de 25 años juntos. Dice que se queda solo ante el peligro. Y vaya peligro. Sí, porque describe una avalancha, literalmente. 2 aceleradores lineales nuevos que instalar, un PET-TSC esperando, renovar salas de radios X, pasar de lo viejo a lo nuevo, ¿no? De CR a panel plano. Uf. Y suma y sigue. Salas nuevas de hemodinámica, de radiología intervencionista, TCs espectrales que son más avanzados, un sistema nuevo para registrar dosis que está en pruebas. Un agobio. Él mismo llega a decir, yo también me quiero jubilar. Madre mía. Son agotador solo de escucharlo. Casi se siente el vértigo. Totalmente. Y fíjate, lo interesante es cómo aprovecha ese agobio para mirar atrás y ver la evolución brutal de la tecnología en su campo. Compara ese presente frenético con cómo empezó él. ¿Cómo era antes? Pues habla de reveladoras manuales para las placas de rayos X. Imagínate, equipos analógicos con agujas, los primeros TCs que hacían cortes de uno en uno, gamacámaras planas, y planificar la radioterapia casi a mano, dibujando contornos en 2D. Suena a otro mundo. Casi artesanal comparado con ahora. Exacto. Y lo contrasta con lo actual. Imagen digital directa, TCs superrápidos que hacen reconstrucciones 3D, angio-TCs para ver vasos sanguíneos, tomosíntesis, SPECT, la fusión PET-TC. Y en radioterapia, pues IMRT, IGRT, planificación 4D que tiene en cuenta hasta el movimiento al respirar. Vamos, un salto tecnológico enorme. Y eso refleja una realidad que quizá no vemos. La presión constante por dominar cacharros nuevos que casi no da tiempo a aprender a usar bien. Él lo dice claro. La tecnología nos alcanza y no tenemos casi tiempo de dominarla. Y eso implica más formación, más protocolos, más controles. Todo más complejo. Y también un cambio en ellos mismos, de ser físicos a ser radiofísicos hospitalarios, ya como especialidad reconocida. Pero ese año horrible no fue solo por el trabajo, ¿verdad? Comparte también palos personales. Sí, menciona la muerte de un familiar, un diagnóstico de cáncer de otro, y luego las típicas cosas que se juntan, que si se rompe el microondas, la lavadora, lo típico que parece que todo va mal a la vez. Y las necesidades de un hijo adolescente, claro. Esa acumulación. Es que es la suma de frentes lo que te desgasta. Efectivamente. Y en medio de todo ese estrés, pues le llega un susto de salud a él mismo. En junio, llevaba días sintiendo que le faltaba el aire, con dolor en el pecho al caminar. Va al cardiólogo pensando que sería ansiedad, por todo el lío que llevaba. Y no era ansiedad. Pues no. El electro bien, la eco bien, pero la prueba de esfuerzo salió mal. Directo a hemodinámica, en su propio hospital. Y su comentario es tremendo. Acabo de pasar al otro lado. De repente era paciente. Vaya vuelco. Le hicieron una coronariografía urgente esa misma tarde. Y mira qué casualidad, conocía bien al equipo que le atendió, a Antonina, Esther, José Ramón, porque justo colaboraban con ellos en un proyecto de investigación, el DOC-CHCI, sobre dosis de radiación en esos procedimientos. ¿Qué cosas? ¿Y qué encontraron? Obstrucciones muy serias en las coronarias. Una de ellas medía 9 centímetros. 9 centímetros. Uf, sí, una pasada. Le pusieron 3 stents para abrir las arterias, 2 horas y media de intervención, y él viendo sus propias coronarias en los monitores. Imagínate la experiencia. Le dijeron que el infarto era cuestión de horas. Sus reflexiones volvían a hacer el día 22 de junio, normal.
Y aquí viene lo increíble, lo de la deformación profesional. Al día siguiente, domingo, a un ingresado. ¿Y qué hace? Pues se va a su despacho, abre el ordenador y busca en el sistema DOLCA, con el que colaboran en el proyecto ese, sus propios datos de dosis de radiación del procedimiento del día anterior. No me digas. Es de físico total. Totalmente. Miró su dosis máxima en piel, 749 milisievert. Comprobó que estaba dentro de lo esperable, de lo seguro según las guías. Y sus datos, pues nada, anonimizados y a la base de datos del proyecto DOCA casi. Un dato más para su estudio, pero siendo él el paciente, sentirse un poco más flojo por la tensión baja y el colesterol controlado. Pero dice que se sentía funcionando como un reloj atómico. Volvió al trabajo y a montar en bici. Bien. El artículo acaba con una anécdota graciosa sobre el coche, que también le falló, claro, y la compra de uno nuevo pensando un poco en el hijo. Y una reflexión final muy importante sobre lo necesarios que son unos para otros en el hospital, a raíz de un premio a una compañera radióloga. ¿Qué sería de los radiofísicos sin los radiólogos? ¿Y qué sería de ellos sin los radiofísicos? Esa interdependencia. Ese primer texto nos deja una imagen muy clara, ¿no? La de un profesional súper cualificado, luchando con la tecnología que no para y con los problemas de la vida, y que acaba probando en sus propias carnes el sistema que le ayuda a que funcione. Exacto. Y esa experiencia como paciente, enfrentándose a pruebas con radiación, nos lleva directos al segundo artículo. Aquí cambia el chip y se centra en cómo explicar al público algo que preocupa mucho: el riesgo de las radiaciones que se usan en medicina. Este texto nace de una anécdota tonta, ¿no? Un sábado que no puede entrar en casa. Sí, porque el hijo dejó el pestillo puesto por dentro. Una frustración cotidiana que le hace pensar en otra cosa, en cómo contesta él las preguntas que la gente hace a la SEPR, la Sociedad Española de Protección Radiológica. La gente se preocupa, es normal, con pruebas como los TCs. Y él explica su respuesta tipo, los puntos clave para informar sin alarmar. El primero, básico, la justificación. Cualquier prueba con radiación tiene que tener un beneficio claro que compense el posible riesgo, y eso lo valora el médico. Correcto. Punto 2. En radiodiagnóstico, ese riesgo suele ser muy bajo comparado con lo que ganas sabiendo qué te pasa. Y para medir ese riesgo usan la dosis efectiva. ¿Qué es eso exactamente? Pues es como una media de la dosis en todo el cuerpo, ¿vale? Y sirve para estimar la probabilidad de tener problemas a largo plazo, como un cáncer. Se suele comparar con la radiación que recibimos todos los días del entorno, el fondo natural. Ah, vale. ¿Y cuánto es ese fondo natural? La media mundial es de unos 2,4 MSV, millisieverts al año. Pues bien, un TC de abdomen y pelvis, que es una prueba común, te puede dar entre 5 y 10 MSV. O sea, como recibir la radiación natural de 2 a 4 años de golpe. Una radiografía normal muchísimo menos, unas 100 o 400 veces menos que un TC. Entendido. Entonces, con esos números, ¿qué riesgo real supone hacerse un TC? A ver, el riesgo de cáncer inducido por radiación, que es el principal a largo plazo, es un tema probabilístico, estocástico se llama. Las estimaciones son complicadas. El autor menciona un cálculo que decía que con 40 milisievers acumulados, o sea, varios TCs, el riesgo adicional de cáncer a lo largo de tu vida podría aumentar en un caso por cada 500 personas, un 0,2% más. Y ese 0,2% hay que ponerlo en perspectiva. Claro, es que el riesgo que ya tenemos todos de tener cáncer por otras causas es por desgracia mucho más alto. Casi 1 de cada 3 personas, un 33%. Así que ese poquito más por hacerse pruebas necesarias es comparativamente pequeño. Los organismos internacionales como la ICRP manejan cifras similares. También dice que a estas dosis de diagnóstico no hay daños directos en los tejidos, ¿no? Eso es. Esos son los efectos tisulares, como quemaduras o cataratas, que solo pasan si te pasas de un umbral de dosis bastante alto. En diagnóstico estamos muy por debajo. Y para el feto, por debajo de 100 milisievert, se considera que el riesgo es despreciable. Y recalca que no se hace de cualquier manera, que hay controles. Sí, hay normativas muy estrictas, controles de calidad de los equipos, y los profesionales están formados para usar la dosis mínima imprescindible. Es el principio ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible. Aclara también una cosa que a veces se oye, eso de que la radiación se acumula en el cuerpo. Sí, y usa una analogía que está muy bien. La lotería. La radiación en sí no se queda dentro. Lo que se acumula, si te haces muchas pruebas, es la probabilidad estadística de que a largo plazo te toque un efecto secundario, como el cáncer. Es como si juegas más veces a la lotería.
Tienes más probabilidad de que te toque alguna vez en la vida, pero el boleto de hoy no tiene más probabilidad porque jugaras ayer. Es una buena imagen, sí. Y recuerda algo clave. Hemos evolucionado en un planeta con radiación natural, y nuestras células tienen mecanismos para repararse. De hecho, hay sitios en el mundo con mucha más radiación natural que la media, y no se ven diferencias claras en la salud de la gente. Pero entonces, ¿existe una dosis totalmente segura? ¿Riesgo cero? Pues mira, para esos efectos a largo plazo, como el cáncer, el modelo que usa la ICRP por precaución asume que no hay un umbral seguro, que cualquier dosis, por mínima que sea, implica una probabilidad de riesgo, aunque sea pequeñísima. Pero, por debajo de 100 milisieverts, ese riesgo se considera ya despreciable. Es un enfoque conservador para proteger al máximo. Así que la conclusión del autor es tranquilizadora. Si la prueba está bien indicada por el médico, el beneficio supera de largo esos riesgos mínimos y no hay que angustiarse. Exacto. Es un buen ejemplo de cómo comunicar bien. Dar datos, comparar, poner en contexto y tranquilizar. Pero sin olvidar que la protección es importante. Muy bien, pues ya hemos visto la experiencia personal y la comunicación del riesgo en general. Y nos queda el tercer artículo, que baja a un caso súper concreto. El manejo seguro de una sustancia química en el laboratorio, el acetato de uranilo. Sí, este último texto surge porque un colega, jubilado, le pregunta. Resulta que una amiga de este colega, en Portugal, necesitaba saber cómo manejar este producto de forma segura, pensando en la protección radiológica. Acetato de uranio. Ya el nombre impone, ¿no? ¿Para qué se usa exactamente? Pues es un compuesto de uranio, pero uranio empobrecido, ¿eh? Es un polvillo amarillento. Se usa sobre todo para teñir muestras en microscopía electrónica, para que se vean mejor los detalles. Se usa muy poquito, en soluciones muy diluidas, al 2% normalmente. ¿Y qué peligro radiológico tiene? Como es uranio empobrecido, tiene muy poco del isótopo U235, el más activo. Así que su radioactividad es baja. Una botellita de 100 mililitros de esa solución al 2% tiene unos 20.800 becquerelios. A ver, esto está por encima de los límites para decir que algo no es radioactivo, pero hay una norma especial en España para esto. Una excepción o algo así, más o menos. Si usas compuestos de uranio o torio, natural o empobrecido, como reactivos químicos y en poca cantidad, menos de 3 kilos, no necesitas pedir una autorización como si fueras una instalación radioactiva grande. Solo tienes que hacer una declaración de que lo usas al Consejo de Seguridad Nuclear, al CSN. Es más sencillo. Entendido. ¿Y el peligro principal al usarlo cuál es? El artículo lo deja muy claro. El mayor riesgo es que te contamines por dentro. O sea, que respires el polvo o los vapores, o que lo trajes sin querer. Una vez dentro puede irradiar pulmones, huesos. La radiación por fuera es mínima. Y ojo, un dato clave, los peligros químicos del acetato de uranilo, porque es tóxico, son mayores que los peligros por la radiación. Ah, fíjate. O sea, es más veneno que radiactivo, por decirlo así. Correcto. Por eso las medidas de seguridad son súper estrictas, como con cualquier químico tóxico, pero sumando la precaución por la radioactividad. Hay que trabajar en una zona específica, dentro de una vitrina de gases, usar doble barrera, bandejas, papel absorbente, tener material solo para eso y todo bien etiquetado y señalizado. Y el personal, pues las normas de siempre en laboratorio, pero a rajatabla, imagino. Exacto. Prohibido comer, beber, fumar, maquillarse allí. Usar siempre el equipo de protección, guantes, bata, gafas. Lavarse bien las manos al salir. Y muy importante, usar un monitor de contaminación para comprobar que no te llevas nada puesto ni dejas nada contaminado. Queda claro, seguridad ante todo. ¿Y los residuos? Si la radioactividad es baja, se pueden tirar como un residuo químico normal. Pues aquí viene una cosa curiosa, un problema práctico. Aunque la mayoría de los residuos, papeles, guantes, líquidos de limpieza, tienen muy poca radioactividad, seguramente por debajo de los límites para poder desclasificarlos. Las empresas que recogen residuos químicos peligrosos normalmente no los quieren si detectan la más mínima señal de radioactividad. Vaya lío. Entonces, ¿qué se hace? Pues la solución es gestionarlos como si fueran residuos radioactivos de baja actividad. Se hace a través de Enresa, la empresa pública. Requiere papeleo con el Ministerio y el CSN, claro. Pero así te aseguras de que acaban donde deben y no en un vertedero químico normal. Es un ejemplo de cómo a veces la práctica te obliga a seguir un camino concreto por la regulación. Bueno, hemos hecho un recorrido intenso hoy, ¿eh? Desde la presión brutal de un físico médico entre la tecnología y la vida personal,
a cómo explicar los riesgos de la radiación y hasta los detalles de cómo manejar una sustancia con doble peligro. Si tuvieras que quedarte con una idea principal. Pues creo que lo que más destaca es esa tensión constante en la física médica. Tensión entre lo nuevo, la tecnología que promete curar, y la necesidad de controlarla. Tensión entre ser súper riguroso científicamente y saber hablar con la gente, con los pacientes. Y la tensión de estar ahí, en la frontera donde la física toca directamente la salud. Y detrás de todo, pues personas lidiando con esa complejidad día a día. Y nos deja pensando, claro. Estos textos muestran ese baile continuo. Innovar para curar más y mejor, pero gestionando los riesgos, los reales y los que la gente percibe. Viendo esa evolución tecnológica tan bestia que contaba el autor, ¿qué nuevos equilibrios vamos a necesitar en el futuro? ¿Cómo nos aseguramos de que cosas como la inteligencia artificial en medicina, por ejemplo, avancen de la mano de la seguridad, la ética y que la gente lo entienda bien? Es la gran pregunta, sí. Y quizá, volviendo a esa cita que mencionaba el autor, esa de Gandhi, la gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón? Podríamos darle una vuelta. Nos preocupamos por si la app del móvil es bonita, pero entendemos y gestionamos bien el corazón, el núcleo, de los riesgos y beneficios de las tecnologías que cada vez más deciden sobre nuestra salud y nuestra vida. Pues ahí queda la reflexión. Hasta la próxima.